la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 8, versos 1 al 17. Repito, capítulo 8, versos 1 al 17. Así dice la palabra de Dios. Ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. También Mardoqueo vino a la presencia del rey, porque Esther le declaró lo que él era de ella. El rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esther volvió a hablar en presencia del rey. Se echó a sus pies llorando y le imploró que evitara la desgracia concebida por Amán, el ageo y el plan que había ideado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y ella se levantó y se puso de pie delante del rey. Entonces dijo: «Si al rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán, hijo de Amenadata, el agageo, que inscribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente?» Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: «He aquí he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban en el nombre del rey acerca de los judíos como les parezca bien, y séllenlo con el anillo real. Porque el documento que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey es irrevocable». En aquel momento fueron llamados los escribas del rey el día 23 del mes tercero, que es el mes de Sivan. Y conforme a todo lo que Mardoqueo mandó, se escribió a los judíos, a los saptras, a los gobernadores y a los magistrados de las provincias, que desde la India hasta Etiopía eran 127 provincias. A cada provincia se escribió según su escritura y cada pueblo en su idioma. También a los judíos se le escribió según sus escrituras y en su idioma. Mardoqueo escribió las cartas en nombre del rey Asuero, las selló con el anillo del rey y las envió por medio de mensajeros a caballo, que cabalgaban los veloces corceles de las caballerizas reales. En ellas el rey facultaba a los judíos que estaban en cada una de las ciudades a que se reunieran y estuvieran a la defensiva para destruir, matar y exterminar a todo ejército de pueblo o provincia que los asediera, incluyendo a los niños y a las mujeres, y para tomar botín de ellos. En todas las provincias del rey Asuero, en un solo día, al tercer día del mes duodécimo, que es el mes de Adar, una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que los judíos estuvieran preparados para aquel día y tomar venganza de sus enemigos. Los mensajeros que cabalgaban los veloces corceles reales partieron deprisa, impulsados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Mardoqueo salió de la presencia del rey con una vestidura real azul y blanca, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa gritaba de gozo y alegría. Los judíos tuvieron esplendor y alegría, regocijo y honra.
en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba la palabra del rey y su decreto, los judíos tenían alegría y regocijo, banquete y día de fiesta. Muchos de los pueblos de la tierra declaraban ser judíos, porque el miedo a los judíos había caído sobre ellos. Hermanos y hermanas, con eso concluimos la lectura de la Escritura para el culto dominical. Ahora pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para poder recibir tu palabra y para poder entenderlo, aplicarlo y compartirlo con otros. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré,
justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí.
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos
apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, hemos leído la palabra del Señor, hemos orado juntos, hemos cantado juntos y ahora queremos también compartir con ustedes este texto de las Escrituras en esta serie que hemos venido trabajando en el libro de Esther. ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y hoy específicamente vamos a estar en el capítulo 8. Pero antes de abordar el texto como tal y empezar a exponerlo, quisiera que juntos oráramos y preparáramos también nuestro corazón para ser edificados, confrontados, enseñados y guiados por la palabra de Dios. Así que oremos juntos, por favor. Padre, doy gracias a ti en esta hora porque nos permites estar nuevamente ante tu presencia, pero también ante tu palabra. Por favor, danos oídos para oír y una mente para entender y un corazón para recibir tu palabra, de manera que ese conocimiento, esa enseñanza que tú traes a nuestra vida hoy, pueda impactar nuestra vida
y verse materializada en nuestras acciones día a día, en nuestros hogares, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra comunión contigo, en nuestro vivir cristiano. Por favor, Señor, queremos ser esos creyentes que tú quieres que nosotros seamos, cada día creciendo más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 8 del libro de Esther, como estuvimos leyendo al principio de esta transmisión a través de nuestro hermano Pablo, quien hizo lectura desde los versículos 1 al versículo 17. Y mientras estaba meditando en este texto de las Escrituras para compartirlo con ustedes en este momento y a esta hora que ustedes están siguiendo esta transmisión, vino a mi mente una fecha bien interesante de nuestro país y es el 20 de julio. ¿Y por qué vino a mi mente esa fecha? Bueno, precisamente por lo que dice el texto de Esther capítulo 8, y es que nosotros podemos tener alegría y gozo aún en medio de las lágrimas. Pues así como les digo, el 20 de julio de 1810 es una fecha nacional en nuestro país, en Colombia, y es conocida como el grito de la independencia y libertad de nuestra nación. Luego de casi 4 siglos de opresión, sin embargo, allí no se consumó toda la gesta independentista. Tal proceso, la verdad, tuvo su culminación hasta el 10 de agosto del año de 1819, con la entrada del general Bolívar en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pero desde el 20 de julio de 1810, los gritos de libertad, alegría y gozo se hicieron oír por toda América del Sur y otras partes del mundo. Este suceso histórico llamó mi atención, como les dije, para compartir hoy, pues como mencioné, el 20 de julio de 1810 no cesó la esclavitud y guerra contra el bando enemigo que estábamos librando, pues tomaría 9 años más lograr esa libertad, pero los pueblos sabían que la victoria venía, solo era cuestión de tiempo y esto les generaba gozo, alegría y esperanza. Y ese mismo pensamiento vino a mi mente con Esther capítulo 8 y nuestras realidades, pues parece que vivimos caídos, deprimidos, angustiados, estresados, sin gozo, sin alegría, sin esperanza en este mundo, como si no tuviéramos futuro, aunque tenemos a Cristo y su obra en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué pasamos estas situaciones? Bueno, el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha que llevamos por dentro, pareciera que tuviéramos un combate interno constantemente. Por lo tanto, al haber leído el texto de Esther capítulo 8, me hice 3 preguntas que quiero formularle en este momento. ¿Qué noticia nos haría la vida? ¿O qué aseguraríamos nosotros con esta noticia que pensamos nos haría la vida, nos cambiaría la vida, nos alegraría la vida? ¿Cuál es la fuente de esa noticia que esperamos nos alegraría la vida? Son preguntas que tenemos que hacernos a la luz de este texto bíblico de Esther, porque allí vamos a encontrar que este capítulo, en los versículos 1 al 17, abordan un giro irónico en la historia que venimos caminando de Esther, de Mardoqueo, de Amán, del rey Asuero, del pueblo de Israel. Es un capítulo con giros irónicos en esta historia. Veremos que Amán, el gran antagonista y enemigo de Esther y de Mardoqueo y el pueblo de Dios, ha muerto, como vimos en el capítulo 7. Pero los efectos de su maldad, el decreto de Amán, siguen vigentes y ocasionando dolor. Por esta razón,
veremos que Esther vuelve a interceder ante el rey pidiendo que haga algo más, pues no solo bienes terrenales le harían estar segura a ella y a su pueblo. Y esta realidad y la respuesta del rey dieron título a este sermón. Yo he titulado este sermón Buenas noticias en un mundo caído, viendo cómo Dios obra para hacer notoria la razón por la cual su pueblo podría confiar en Él, en Dios siempre, a pesar de que su pueblo enfrente decretos de muerte. Pues deben saber que aunque hay decretos de muerte, también hay un decreto de vida. Y por tanto un final de alegría y gozo asegurados para aquellos que son pueblo de Dios, aún en medio de un mundo caído. Y esto debe ser relevante para ustedes y para mí, para nosotros hoy. Por eso, buenas noticias en un mundo caído a la luz de Esther, capítulo 8, versículos 1 al 17, nos llevará en primer lugar a enfrentarnos con un primer momento en este capítulo, y es un decreto de muerte. Sí, Amán ha muerto, pero su decreto sigue vigente. Fíjese que los versículos 1 al 6 en este primer momento de este sermón nos muestran una escena de aparente victoria contundente del pueblo de Dios, pero no lo es, pues Esther sigue intercediendo por su pueblo. Y es que ante esto algunos podemos pensar que ganar bienes y terrenales y asegurar nuestras propias vidas es todo lo que necesitamos para estar bien en esta vida. Pero yo me pregunto por qué esto mismo no fue suficiente para Esther. Los versículos 1 y 2 nos dejan ver las cosas que tenía Esther a su favor, o los activos de Esther. Dice el texto bíblico, aquel mismo día. Sí, aquel mismo día. ¿Cuál día? Bueno, aquel día que la providencia de Dios despojaron a Amán de su vida, de sus honores, de sus bienes, de su familia y de su plan contra Mardoqueo. Se dice que lo suyo, lo de Amán, por voluntad del rey, pasaron a manos de Esther, quien obviamente, como dice el texto, los entregó a Mardoqueo para que él los administrara. Y este a su vez es movido al cargo que ocupaba Amán, su enemigo, y todo esto en un mismo día. ¿Casualidad o providencia y soberanía divina? Bueno, pero con todo y estas cosas buenas, estos activos en la vida de Esther y de Mardoqueo, con todo y eso, parece que no es suficiente. Aunque ciertamente podemos decir significativo. Empezamos a ver cómo Dios está invirtiendo los papeles en la historia. Ya no es el pueblo de Israel abajo y Amán arriba, sino ahora parece que es Mardoqueo y el pueblo de Israel arriba y sus enemigos abajo. Parece que Dios está empezando a obrar allí. Pero los versículos 3 al 6 nos dejan ver que así como Esther tenía unos activos, también tenía unos pasivos. Algunas cosas que no la dejaban tranquila. Pues hay males que ni todo el dinero o bienes del mundo pueden remediar. Y lo vemos en Esther, quien enfrentaba el decreto de Amán, el decreto de muerte, exterminio y despojo. Por tanto, ella vuelve ante el rey con un pedido persistente, sincero. Dice el texto que ella cayó, ella lloró, ella rogó. Una petición específica y justa: líbranos del decreto injusto de muerte. Una petición reverente, no ordenando, demandando cosas al rey. Ella le dice al rey: si te place, si he hallado gracia, si el asunto te parece, si soy grata delante de ti. También es una petición clara y justa: sálvanos, sálvanos. Y también es una petición sin egoísmo e indolencia. Ella le dice a su esposo, quien es el rey: ¿cómo podría yo, esposo, rey mío, cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente y quedarme indiferente? Oh,
hermanos y amigos que están oyendo este texto y este mensaje, ¿qué noticia les haría la vida a ustedes y a mí? ¿Qué noticia nos haría llenar de alegría y gozo? Ester y Mardoqueo recibieron bienes y honores que buscaron en otro tiempo, como vimos en esta serie, pero no fueron suficientes. Enfrentaban un problema mayor, un decreto de muerte con vigencia permanente. Y esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O las palabras de Cristo en Juan capítulo 17, versículo 15, donde la Escritura nos dice que Jesús oraba y decía, no te ruego que los saques del mundo, hablando de su pueblo. No te ruego que los saques del mundo. Y yo añado a esta oración, no te ruego, además, que les des el mundo. Pero el texto continúa diciendo, sino que los guardes del maligno. Es interesante este texto. Y eso me llevó a preguntarme, ¿qué estamos esperando o pidiendo a Dios? ¿Cuál es la verdadera necesidad que ustedes y yo tenemos? ¿Dónde yace nuestro verdadero problema? Ester, obviamente, vemos aquí, está intercediendo por un problema mayor, el decreto de muerte que habría sobre ellos, su pueblo, y que obviamente nosotros podemos ver, era un decreto que había venido sobre ellos porque estaban lejos de donde debían estar. Ellos debían estar ¿en dónde? En Jerusalén adorando a Dios. Y por no estar allí, eso les estaba costando todo, su existencia. Pero con todo y eso, hay esperanza. Sí, hay esperanza en Dios. No en las muchas cosas que pensamos o buscamos, como vimos, buscaban y esperaban Mardoqueo, sino en la gracia de Dios, que es capaz de revertir los efectos del mal, como obviamente estamos empezando a ver. Y eso precisamente nos debe llevar a los versículos 7 al 14, que es el segundo momento que nosotros podemos identificar en este texto del capítulo 8. Vimos el conflicto del decreto de muerte que no dejaba estar bien a Ester, Mardoqueo y el pueblo de Dios. Y a pesar de que ese decreto era justo porque ellos no estaban donde debían estar, el texto nos deja ver que Dios en su misericordia provee un decreto de vida, que son los versículos 7 al 14. Y es que estos versículos nos dicen, obviamente, que Ester y Mardoqueo pues encontraron esperanza ante el mal de Amán por medio de un contradecreto, o como yo he llamado, un decreto de vida. Ahora, aquí en este texto somos introducidos en otro momento importante del libro e historia de Ester. Ellos, vemos aquí, reciben una promesa que yo veo allí, se llama decreto de vida, que no anula los efectos y vigencia del decreto de Amán, el decreto de muerte, pero que les habilitará para tener mucha esperanza de cara al futuro. Si ustedes se fijan en el versículo 7 al 8, encontramos aquí el consuelo que el rey le da a Ester, quien está desconsolada, está llorando y está pidiéndole a él que haga algo. Y Asuero, su esposo, le recuerda a Ester y a Mardoqueo todo lo que ya ha hecho por ellos, en lo físico obviamente, pero les advierte que los efectos del decreto de Amán son irrevocables, o sea, no se pueden anular. Y esto mismo se ve en Génesis capítulo 3. Pero ciertamente el rey les autoriza a preparar otro decreto de la misma naturaleza, irrevocable, ahora en favor de los judíos. Y aquí puedo decir nuevamente, Dios invirtiendo las cosas. Y esto debe llamar nuestra atención porque dejaba en mala posición realmente a Asuero, el rey. Nos deja ver cierta incoherencia como legislador, como que un decreto dice muerte y otro decreto dice vida.
y obviamente esto afectaría su reputación. Pero recordemos lo que dice Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios está obrando en medio de estas circunstancias y así lo vemos en los versículos 9 al 15, donde se escribe el decreto de vida o el decreto del rey, el nuevo decreto. Y varias cosas se pueden decir al respecto de este decreto que quiero que ustedes tengan presente. Primero, el contexto de este decreto en medio de la derrota del enemigo del pueblo de Israel. También quiero citar la fuente de este decreto, el rey mismo, la naturaleza de este decreto, favorable e irrevocable. ¿Y a quién estaba dirigido este decreto? Al pueblo de Dios. ¿Y dónde debía llevarse a cabo este decreto? ¿Cuál era su jurisdicción? Todo el reino y todos los pueblos, de manera que fue comunicado en todas las lenguas, incluida la lengua del pueblo de Israel, la lengua de los judíos. ¿Y cuál era el propósito de este nuevo decreto? Contrario al de Amán, el propósito de este decreto era dar vida y reivindicar al pueblo de Dios. ¿Y cuál era la vigencia de este decreto? Entre tanto durara la amenaza del decreto de muerte de Amán. Nuevamente vemos la mano de Dios revirtiendo las cosas aquí, y tan solo 70 días después del decreto de Amán, dejando así 9 meses para que el pueblo de Dios fuera advertido y otros más, como vamos a ver más adelante. Como dijo una escritora acerca de este texto, ahora quiero que noten que la victoria de los judíos sobre sus enemigos no sería obtenida por decreto, dijo ella. Dios pudo haber intervenido sobrenaturalmente y hacerles o haberles hecho triunfar sin una sola batalla. Dios es soberano, es omnipotente, así como Dios lo había hecho antes en la historia de Israel. Pero hemos de recordar la razón principal por la que los judíos estaban en Persia. Ellos estaban siendo disciplinados por Dios por su idolatría y por su alejamiento de Él, su rebeldía. Y creo que es posible que este conflicto fuera requerido como parte del castigo de Dios en las vidas de su pueblo. Y una forma de volver sus corazones a Él, a Dios, y de hacerlos conscientes de su necesidad de Él y de su gracia. Y esto a ustedes y a mí debe interesarnos, hermanos y amigos que están oyéndome. ¿Sabían que así como Esther y Mardoqueo enfrentaron ese decreto o esa ley de muerte como la de Amán y fueron bendecidos con un decreto alterno de vida o gracia, ellos y el pueblo de Israel, sin merecerlo? La Escritura dice que los creyentes, los que creemos en Cristo, enfrentamos la misma lucha, así lo dice Romanos 7. Y la describe como dos leyes que existen en nuestro interior batallando entre sí. Y la primera es la ley del pecado, así la identifica Romanos 7. La ley del pecado y de la muerte, como el decreto de Amán. Y por lo cual todo ser humano es hallado ante Dios como culpable y digno de condenación. Pues transgredir la ley de Dios implica muerte. Pero Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 15 complementa a Romanos 7, donde se nos lista la segunda ley y nos dice que hay esperanza, que hay un grito de libertad, una ley de vida que no revoca la ley de muerte, pero sí nos habilita para sobrepasarla. Y esta es la ley de la gracia en Cristo Jesús, la cual es más grande, es más fuerte y es más poderosa. Y esta ley opera en nosotros por medio de Cristo, de su palabra, de su obra, de su iglesia y de la obra irresistible del Espíritu Santo. De manera que así como Mardoqueo fue elevado al palacio y recibió potestad para elaborar esta ley de vida, Cristo ha sido elevado sobre todo principado, potestad y autoridad en los cielos y en la tierra para darnos una ley de gracia y esperanza, entre tanto que Él vuelve, como dice Mateo 28, 17 al 20. Hermanos, esto me llevó a pensar cómo
ante este panorama, el viejo edicto de muerte seguía vigente, pero el nuevo edicto de vida tenía más poder. Y aquí vemos nuevamente la mano visible del Dios invisible. Dios sigue revirtiendo las cosas. Y esto nos debe llevar al desenlace de este capítulo 8, que yo he fijado como un final de alegría y gozo, luego de haber caminado sobre un principio, un comienzo calamitoso o de muerte y de lágrimas, de angustia, de desesperación. Pero Dios está cambiando las cosas, está revirtiendo las cosas y nos muestra un decreto de vida. Y este decreto de vida nos va a desembocar en un final de alegría y de gozo, como lo registra ciertamente los versículos 15 al versículo 17. Si usted está allí en su Biblia, fíjese cómo el texto finaliza con una imagen de otra historia. El pueblo de Israel ahora celebra y otros se añaden a su celebración con ellos por causa de su salvación, por lo menos en papel. Y acuérdense o recuerden que yo inicié este sermón citando un hecho histórico, el 20 de julio, que es el día del grito de independencia en mi país, Colombia, y que dio motivos para celebrar a mi país, aún cuando no habían sido liberados del todo. De igual manera, Esther, Mardoqueo y el pueblo judío y otros encontraron motivos para celebrar, aún cuando no habían sido librados del todo de aquel decreto de muerte de Amán. ¿Por qué celebraban? Bueno, veamos. Versículo 15 nos deja ver allí cómo Mardoqueo sale vivo de la presencia del rey y con honra. Y este es un contraste tremendísimo. Este día, ese mismo día, este hombre nos deja ver cómo Dios hace unos cambios tremendamente irónicos en la vida y en la historia y en la creación y en el mundo. Este hombre, Mardoqueo, que tenía obviamente sentencia de muerte desde el capítulo 4, que vestía de luto desde el capítulo 4, de ceniza, de cilicio y de llanto, que no le era permitido acercarse a la presencia del rey, ahora en ese día es exaltado y puesto en alto por él mismo o por Dios, por sus méritos o por gracia. Dice Proverbios 18:12, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Y obviamente aquí vimos un cambio drástico. Ese día cuando Amán cayó por su altivez, Mardoqueo fue elevado por su humildad. Humildad que Dios mismo lo llevó a experimentar porque Dios lo humilló. Y obviamente el versículo 16 entonces nos muestra que este contexto hace que se dé un día de alegría y gozo para todo el pueblo. Ese día empezó, como les dije, con Amán yendo a buscar al rey para dar muerte a Mardoqueo, capítulo 6 de Esther, con Amán como el primer ministro y un decreto de muerte contra el pueblo judío, pero ese mismo día Amán termina honrando a Mardoqueo por toda la ciudad, capítulo 6 de Esther, descubierto en su empresa del mal, capítulo 7, sentenciado a muerte, despojado y reemplazado por Mardoqueo, capítulo 7 y 8. Además, con un decreto de vida en favor del pueblo de Dios, aquellos a quienes él quería destruir. Sin embargo, y aunque el mal no había terminado, la batalla estaba a la vuelta de 9 meses, como hemos visto. Pero con todos estos acontecimientos providenciales en ese día, la esperanza del pueblo era fuerte. Ellos sabían que la mano que había o estaba produciendo todo esto, la mano que los humilló, la mano de Dios, es la que está orquestando todo esto, a pesar de la necedad en que habían vivido.
Esa misma mano les está librando y les está llevando a reconocer su pecado y arrepentirse delante de Él. Ellos estaban muertos, pero ahora por este decreto experimentaban vida. Y eso me llevó a un salmo que quiero que ustedes busquen en este momento. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 30. La esperanza de uno que se sentía muerto, pero por la mano invisible de Dios experimenta esperanza y vida. Ese salmo en los versículos 1 al 5 dice: te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado, dice, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol de la sentencia. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Y dice: canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor, oigan esto, su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tú has cambiado mi lamento en danza, dice el salmista, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Oh, qué salmo tan precioso. Y por todo esto seguramente ustedes estarán preguntándose: ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo puedo decirte, todo tiene que ver contigo y conmigo, pues noto que muchos creyentes viven en una constante angustia, depresión, pena, tristeza, ansiedad, lamento, queja, miedos, justificación de su pecado, entre muchas otras. ¿Y por qué? Cuando la Escritura dice que al igual que a Esther, Mardoqueo y el pueblo de Israel, sobre nosotros, aunque pesaba una condena de muerte, como dice Romanos 7, reos de muerte por causa del pecado, esclavos del pecado, enemigos de Dios, pero Dios a su tiempo nos ha dado vida en y con Cristo, como lo dice Colosenses 2, Efesios 1, Hechos 2, Isaías 53 y el mismo Salmo 30 nos lo recuerda. Jesucristo es nuestro Mardoqueo, exaltado y honrado con toda autoridad, y quien ha decretado gracia y vida eterna a su pueblo, o sea, nosotros. Por tanto, hemos de estar de canto, de deleite, de alegría y de gozo. La batalla ciertamente no ha terminado, pero como dice Pablo en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y además, Apocalipsis 11, versículo 15 nos dice, o nos deja ver con claridad el resultado de la obra de Dios. Dice que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Sé que aún vivimos en un cuerpo caído y en un mundo caído, pero Jesucristo es nuestro Mardoqueo, nuestro libertador y redentor. Él es nuestra buena y más grande noticia. Sus méritos, su justicia y su herencia son añadidos a nuestro favor por la eternidad y firmadas en la ley de la gracia como un decreto inderogable, irrevocable. Tan grande es esta verdad, hermanos y amigos, que en el tiempo de Mardoqueo, muchos que no eran pueblo de Dios se sumaron a ellos, como dice el versículo 17, y así termina el capítulo 8. Y esto mismo sucedió con Cristo, como vemos en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 15, y asimismo lo había anunciado Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, o en el mismo libro de Hechos, capítulo 1. Y lo más curioso es que esto había sido anunciado desde el principio en Génesis capítulo 12, o en el mismo Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esta es nuestra más grande y buena noticia. Ahora el tema es, ¿esa es la noticia que tú estás esperando? ¿Esa es la noticia que nuestro corazón está esperando o anhelando o buscando?
pues tengo que decirles que no hay otra noticia. Esa es la noticia, pero ten por seguro que es la mejor noticia. Y esto debe llevarnos a preguntarnos y hacer reflexión sobre nuestras mentes y corazones a la luz de todo lo que hemos compartido aquí hasta esta hora. ¿Qué son buenas noticias en un mundo caído? Sí, yo sé que les dije que este sermón se llamaba Buenas noticias en un mundo caído. Y no tiene que ver con que ya nunca más vas a estar enfermo o ya nunca más vas a tener que convivir con personas difíciles, o ya no vas a tener que lidiar con el pecado de otros, o que ya no vas a tener que pensar en el pago de los servicios o del arriendo o de las cuotas del banco, o que ya no vas a tener que sentir temor porque tal vez pierdas tu trabajo o pierdas tu negocio, o ¿qué más puedo decirte? No, buenas noticias a la luz del Evangelio son otra cosa. Y es lo que quiero, o con lo que quiero cerrar aquí en esta hora. Buenas noticias en un mundo caído. ¿Qué es una buena noticia para nosotros? A la luz de lo que hemos visto en este libro de Esther. Más bienes, vacaciones, confort, deleites, placeres, falta de problemas, entre otras. Buena noticia es lo que nos lleva a ver el libro de Esther. Ser librados de la ira de Dios por medio de un intercesor eficaz como lo es Cristo por la eternidad. Buenas noticias en un mundo caído es una invitación a que usted y yo hagamos una lista de cómo este mensaje nos ayuda a ver diferentes las luchas o falta de aparentes buenas noticias que esperamos de este mundo. Buenas noticias en este mundo caído debe llevarnos a pensar en que si no tenemos este mundo y sus bienes y favores, pero tenemos a Cristo, Señor de señores y dueño de todo por la eternidad, entonces, ¿qué tenemos versus lo que tienen aquellos que no tienen a Dios? Debe llevarnos a meditar en un texto que quiero dejarles de tarea. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Yo quiero que ustedes miren ese texto y se pregunten qué tienen los hombres que no tienen a Dios, pero que aparentemente tienen el mundo a dos manos, versus lo que tú tienes en Cristo, a la luz de Primera de Corintios 3, 21 al 23. Pero no solamente eso, también quiero que esta semana te ubiques en el libro de Romanos o en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 39. Y allí, viendo este texto, reflexiones en lo que Cristo ha hecho, está haciendo y ha prometido hacer por ti y por mí. Y pienses si es justo estar de luto sabiendo todo lo que has heredado o todo lo que hemos heredado en Cristo y con Cristo, y no solamente lo que hemos heredado, sino también lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Y finalmente, buenas noticias en un mundo caído. Eso me lleva a como empecé este sermón, ¿sí? Con nuestro país, Colombia. Si nuestro país y muchos otros celebran sus fiestas de libertad, gritos de independencia, como algo muy importante, si Israel, aquí a la luz de este texto, celebró la liberación de la muerte física a través de Mardoqueo con tanta alegría y gozo que lo llevó a elaborar un banquete, el final de este texto es un banquete. ¿Cuánto más hemos de celebrar nosotros la buena noticia de ser librados de la muerte y de la condenación eterna a través de la obra y los méritos de Cristo? Quiera Dios que este gozo y verdad llene tu corazón y el mío y nos use para alumbrar con verdadero gozo, verdadera alegría y buenas noticias del Evangelio a otros, como finaliza este texto, por medio de la obra de un mediador y de un redentor eficaz, como lo es Cristo Jesús.
no es más de este mundo lo que necesitamos. No es más de lo que nuestro corazón anhela lo que necesitamos. Es más de Cristo lo que ustedes y yo realmente necesitamos. Y eso me llevó a finalizar este sermón con un párrafo, una frase que siempre trato de cerrar y condensar la idea principal del texto. Y es que para las mayorías, buenas noticias son no perder sus bienes o no perder sus vidas. Pero ellos ciertamente olvidan o se olvidan de Dios, quien da y quita los bienes y la vida eternamente. Por tanto, yo quiero decirles que Él, Dios y su obra sea tú y mi mayor buena noticia. Ahora te pregunto, ¿lo es? Quiera el Señor que así sea, que Él sea tu más grande y mejor noticia, y tu mayor posesión, y tu mayor gozo, y tu mayor alegría, y tu mayor esperanza. Todo lo demás es pasajero, solo Dios es eterno y su obra, y aquellos que están con Él y en Él a través de Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias en esta hora por permitirme compartir tu palabra. Te ruego que nos ayudes a reflexionar sobre nuestros intereses, sobre nuestros anhelos, sobre todo aquello que llamamos una buena noticia. Padre, a veces ponemos los bienes de este mundo, los salvavidas de este mundo, al mismo nivel de la obra de tu Hijo Jesucristo, cuando realmente son incomparables. Mi Dios, ayúdanos a no caer presa de los anhelos insaciables de nuestros ojos y de nuestro corazón, que busca más y más de este mundo. Ayúdanos a entender que nuestro mayor beneficio fue la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Por favor, Señor, habla en nuestros corazones, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y espero que este texto de Esther capítulo 8, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? A la luz de lo que es la mejor noticia que Él ha traído a nuestras vidas, logre llevar sus corazones a una profunda reflexión y contentamiento en el Señor. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.